Ya veo que no han traído. Entonces, se suspende la práctica. Vamos a hacer dos prácticas, en la de la semana pasada y la que nos toca realmente ahora, lo de sífilis. Vamos a comenzar por lo de sífilis porque es algo que yo les tengo que explicar mejor, porque si no termino, si comienzo después y no termino, de repente por ahí no terminan bien la práctica, ¿sí? Entonces vamos a hacer sífilis y de repente lo de la hormona gonadotrófica, si ustedes no han traído, porque ya veo que no han traído, entonces explicándoles, pues no es nada complicado, lo pueden, me parece que lo pueden entender, ¿ya? Pero yo voy a empezar con la segunda, con la que nos tocaba ahora, para que eso se lo pueda dejar yo terminado, ¿ya? Vamos a ver lo que es sífilis, ¿no? Ay, no puedo. ¿Qué es la sífilis? ¿Qué es la sífilis? ¿Qué es? ¿Qué hicieron ya su teoría? La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Es una enfermedad de transmisión sexual, una infección de transmisión sexual. ¿Y es producida por quién? ¿Por quién es producida? Por el treponema pálido, ¿no? Por el treponema pálido. Esta es una bacteria, una espiroqueta, que es la que va a causar esta enfermedad de transmisión sexual. Como su nombre lo dice, enfermedad de transmisión sexual, la vía por donde se va a producir el contagio, la transmisión, es a través de las relaciones sexuales. Pero hoy en día hay muchas costumbres un poco diferentes, ¿no? Entonces también esa transmisión puede hacerse por el ano, por la boca, ¿no? Y siempre y cuando se tenga pequeñas heridas por donde puede ingresar el treponema. Para hacer el diagnóstico, bueno, de la enfermedad supongo que ya les han hablado bastante y mejor seguramente en su clase teórica. Saben que la sífilis se va a dividir en 3 etapas, ¿no? O fases. Una es la primaria, la sífilis en sí, etapa o fase primaria, la fase secundaria, la terciaria, ¿sí? Esta fase primaria se inicia, o la característica de esta fase primaria es la presencia de una herida, a la cual se conoce con el nombre de chancro. Parece que no han estado en su clase teórica. Y eso ha sido ayercito, ¿no? O antes de ayercito, ¿no? Entonces, en la fase primaria, lo que caracteriza a esa enfermedad es la presencia del chancro. Ese chancro, habrán visto las fotos que ha presentado el doctor, son como unos nódulos donde se van a encontrar los treponema pálidos, ¿sí? Para que aparezcan los anticuerpos, llamemos así anticuerpos porque en realidad no son anticuerpos verdaderos. Entonces, desde el chancro hasta la aparición de eso tienen que pasar entre, unos dicen de 10 a 90 días, con un promedio de 21 días. Aparece el chancro y la pasta de vidrio. ¿Por qué te gusta hacer 2 viajes, 3 viajes? Bueno, te va a venir bien. Entonces, desde que una persona se infecta con el treponema pálido, en su organismo van a empezar a aparecer unas proteínas que se llaman reaginas, ¿ya? Las reaginas.
Con estas reaginas es con lo que nosotros vamos a poder hacer el diagnóstico indirecto, ¿no? El diagnóstico serológico. Si está en esta fase, el examen perfecto para hacer el diagnóstico es la observación directa, ¿no? La observación directa que se hace en un microscopio de campo oscuro o con inmunofluorescencia, ¿no? Y lo que vamos a ver ahí son las espiroquetas, que son los treponema pallidus. No se puede observar en un microscopio convencional por el pequeño tamaño que tienen, el diámetro, el grosor que tienen estas espiroquetas. Entonces necesita un trabajo de inmunofluorescencia para poder observarlos en campo oscuro. Eso sería el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico certero y verdadero de este treponema, ¿no? Para decir que hay presencia de treponema, obviamente el que está causando la sífilis. No habría vuelta a quedar, ¿no? Este chancro más o menos en 6 semanas por ahí se desaparece. Gracias. Se desaparece y pueden o no haber recibido el tratamiento, pero de todas maneras esto va a desaparecer. Y en la fase secundaria, lo que sí caracteriza a esta fase es la presencia de unas heriditas como el sarpullido, ¿no? Le llaman la roceola, que generalmente aparecen en la palma de las manos, en las plantas de los pies, pero también se puede observar a nivel del pecho, del abdomen y en la espalda, ¿no? Y en esta fase también es bastante contagioso. Se le llaman los clavos sifilíticos. O sea, todas esas manchitas que hay se llaman clavos sifilíticos. Incluso al saludar y dar la mano, si esa persona está en esa fase y la otra persona tiene alguna heridita, se transmite, ¿no? Es bastante contagioso. Pero en esta fase secundaria, aparte de esas manchas que están en la piel, en el cuerpo va a haber ya otros malestares, ¿no? Dolor de cabeza, se inflaman los ganglios, una descomposición general, a veces pérdida de peso, de apetito, ¿no? Ya viene secundado con otro tipo de sintomatología. Acá viene entonces, vamos a poner para que se acuerden ustedes la roceola sifilítica, ¿ya? O los clavos sifilíticos. Y la terciaria, acá esto, si no recibe el tratamiento adecuado, o no, a veces las personas comienzan el tratamiento, no lo terminan, entonces pueden avanzar hacia la fase terciaria. Pero después de que ha terminado esta fase secundaria, el treponema o la misma enfermedad entra en un estado como de latencia, ¿no? Y aparentemente ya no hay enfermedad, no hay sintomatología. Y esto pueden pasar 10, 20 años y vuelve, ¿no? A eso se llama la fase terciaria o de latencia. Entonces, cuando vuelve esta fase, se da esta fase terciaria, que son una minoría de los pacientes, felizmente, ¿no? Entonces puede ya hacer daño a nivel del sistema nervioso, ¿no? O puede traer otras consecuencias más severas, puede producir ceguera, puede producir parálisis, una alteración del sistema nervioso, convulsiones, ¿no? Pero eso ya es una mínima proporción de pacientes que llegan a hacer la enfermedad en la fase terciaria, ¿sí? El tratamiento, les habrá mencionado, son a base de la penicilina, ¿no? Y bueno, las dosis y el esquema es de acuerdo a la fase en la que se encuentra el paciente, ¿no? Para hacer el diagnóstico, tenemos nosotros pruebas no treponémicas y pruebas treponémicas. ¿Sí? Pruebas treponémicas y pruebas no treponémicas. Cuando se inicia la enfermedad, les dije, lo que va a comenzar a formar ese individuo que está infectado son unas proteínas que son conocidas como reaginas, que van a actuar como si fueran anticuerpos, pero no son anticuerpos verdaderos, ¿no? Entonces,
Estas pruebas no treponémicas nos van a ayudar a determinar serológicamente la presencia de esas reaginas, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener al BDRL, al RPR. Son las dos más conocidas, ¿sí? Las dos más cotidianamente realizamos estas pruebas, ¿no? BDRL, sus siglas en inglés, no sé pronunciar muy bien, pero es Venereal